Pues ha significado una suerte poder utilizar estas palabras, estas expresiones, estos ritmos tan increíblemente graciosos y dinámicos. Nosotras además tenemos la suerte de partir personaje, lo que significa que en un parlamento a lo mejor intervenimos dos de nosotras o las tres, y eso es un reto porque a la hora de engancharnos la una a la otra en lo que estábamos diciendo, pues tenemos que coordinarnos en energía y en dinámicas y en juego, ¿no? Algo así. Sí, yo creo que de todos los montajes que hemos hecho hasta ahora es la obra más conocida que hemos hecho, Don Gil. Y eso para mí también es como un reto extra porque sí que hay mucha gente que sí que la conoce o ha estado en contacto con esa obra. Y es muy bonito también como de repente hacer un clásico conocido en el clásico. Sí, esto se propuso cuando hicimos el reparto y de primeras sí que puede parecer en plan, vaya jaleo, nos vamos a meter, pero es verdad que te pones a leer el texto y a descubrirlo y como están tan separadas y tan definidas cada personaje que hace Doña Juana, que realmente en el fondo yo personalmente no me pareció tan sumamente complicado, porque como son tres personajes perfectos que son, bueno, podríamos decir que están Doña Elvira y Don Gil como personajes, pero Juana sí que tiene un montón de confesiones con su criado, con Quintana, sobre todo lo que le ha pasado desde el principio de la obra. Y entonces ahí nos pusimos las tres a hacer una división de texto en cuanto a lo que considerábamos que podía quedar, sobre todo al servicio de que se entendiera, que es lo que más miedo nos da, por así decirlo, lo que el reto más grande que nos supone es que se entienda la persona que se siente a ver el Don Gil por primera vez y no conozca la historia, que sea capaz de entender de qué va la historia y de aceptar el código de que son tres actrices haciendo un solo personaje. Sí, y bueno, yo personalmente, siendo Doña Juana como cabeza pensante y ella es como la misma persona que yo, pero a la vez amigas que me ayudan a conseguir lo que necesito conseguir, creo que funciona muy bien. O sea, ellas nacen y juegan lo que yo no puedo hacer y es increíble porque esa es ella misma, pero a la vez, no sé, esa paradoja me parece bonita y también como la asocio al poder de nosotras como mujeres y como amigas además que somos en la vida real. O sea, es una simbiosis como muy interesante y muy chula de hacer. Sí, es como una manera muy literal de hablar de las tres personalidades de Doña Juana. Al ser encarnadas por tres actrices diferentes, lo que también esperamos es que eso de repente clarifique mucho el sentido del texto. Bueno, y Chris es Don Gil y Cristina es Elvira. Y Juana. O sea, tres Juanas, y eso, pero esas distintas. Está muy guay lo que has dicho de cómo somos tres actrices con diferentes personalidades y carácter, pues eso que ya está de por sí en el texto, pues va a ser mucho más divertido y va a dar mucho más juego, porque no hay una... Yo creía que sí al principio, que iba a haber una cosa de atarnos y supeditarnos un poco a una misma energía. Si Ania viene de un sitio y yo tengo que impregnarme un poco para lo siguiente, sí que nos tenemos que impregnar en tanto a lo que acaba de suceder, pero sí hemos tenido libertad total para jugarlo independientemente. Total. Sí, y también para mí habla mucho y se pone de manera muy literal en esta puesta en escena la capacidad de este personaje que es Doña Juana, de que el resto de personajes de la obra dicen que parece que está en todos lados a la vez, que parece de hecho como un fantasma o un duende, porque tiene como capacidad múltiple de hacer muchísimos enredos y de enredar muchísimo todas las situaciones de la obra. Entonces, de esta manera es guay porque literalmente está en varios sitios a la vez haciendo varias cosas a la vez. Sí. Es muy divertido. Y que hay una cosa también chula del texto original, que hay personajes como por ejemplo Carabanchel, que ya de por sí se sorprende mucho de que su amo aparezca vestido de mujer, no se puede creer que sea otra persona porque es idéntico, y luego se asusta también al final de la obra de cómo puede ser que justo lo hemos podido jugar a nuestro favor al ser tres actrices. Esos textos que ya están escritos se han favorecido en cuanto a lo que físicamente vais a ver de tres actrices haciendo un personaje. Respecto al peso, yo sí que noto el peso. Ha habido técnicos de la casa, por ejemplo, que ya era como, joder, este es el tercer Don Gil que hacemos. O sea, gente que lleva aquí muchos años, que de repente ya habían estado como en contacto con otros montajes del Don Gil, y especialmente el de Montse Díez, que ha sido compañera nuestra en La Discreta, pues todas lo hemos visto, grabado. Bueno, yo lo he visto, porque sí, es como muy ilusionante de repente coger como ese relevo.
Sí, yo sí que he sentido el peso de que estábamos haciendo una obra conocida y representada muchas veces en la casa, no así como La Discreta, por ejemplo, que era la primera vez que se representaba en la Compañía Nacional. Yo sí que lo he notado. Yo no lo había notado mucho, ahora que lo dices, sí, más. Yo igual, ahora que lo hemos dicho, sí. ¿Y por qué creemos por qué tiene que venir a ver esta nueva versión? Pues por la novedad de ser 3 Doña Juanas, para empezar, Doñas Juanas, y quizá también por el toque mágico que le estamos dando a toda la obra desde el principio, desde los procesos de laboratorio, con la directora hasta los ensayos y la puesta en escena. Hay como una especie de pozo mágico que estamos como usando y del que también se sirve el vestuario y la iluminación, y yo creo que esa atmósfera, además que trabajamos mucho las atmósferas, mágica, pues puede ser un punto muy a favor y novedoso para que vengáis a vernos. Y por decir una última cosita, el que nos haya visto a la joven en las últimas producciones, pues habrá visto unas obras con una historia, con un código, por llamarlo así, o una manera de montarlo, ya sea con Iñaki o con Lluís o con Cristina Marín, en la Rogerio. Y aquí sí que van a ver a una joven con un montón de propuesta personal divertida y de juego, y creo que eso va a ser muy agradecido, el ver cómo cada uno de nosotros va a sacar la parte más, no sé si arriesgada o más extrema de nosotros, que yo, por ejemplo, personalmente en algunos de los compañeros pues no había visto nunca. Entonces yo misma me estoy sorprendiendo de recursos que nos están dando la libertad de proponer, que se van a ver en escena y que creo que cuando llevemos varias funciones se van a empezar a mimetizar, sí. Y se va a hacer una especie de cuadro pictórico muy, muy gracioso con muchísimos colores y ritmo y eso. Bueno, yo creo que todavía quedan algunos meses de joven, entonces creo que todavía no estamos siendo como muy conscientes del final de esta etapa tan larga y tan intensa y maravillosa que ha sido formar parte de la joven. Pero bueno, yo creo que en Almagro, cuando hagamos la última función o incluso la primera función en Almagro, ya habrá como una sensación muy fuerte. De momento, para mí todavía priman el estrés de estrenar y de que esté bien el montaje y tal. Luego nos queda otra reposición, nos queda otro trabajo también que vamos a hacer con Beatriz Jaén con la Orquesta Nacional en el auditorio. Entonces, como que todavía yo siento que quedan como todavía muchas cosas por hacer. Pero sí, yo empiezo a sentir el final, sobre todo porque ahora en estos momentos está abierta la primera fase de convocatoria para la 7ª promoción de la Joven Compañía Nacional y estamos como muy ilusionadas y excitadas porque se siente muy en el ambiente que hay un relevo nuevo que se va a dar y eso es para mí es muy hermoso de notar y de sentir, la verdad. Sí. Pero bueno, completamente ahora no muy conscientes, pero lo seremos, conscientes de la suerte que hemos tenido, de lo emotivo que va a ser pasar a otra fase y de lo raro que va a ser, porque, no sé, ostras, para mí mi vida es esto, o sea, absolutamente. Entonces, de repente, sí, pues va a ser un paso muy fuerte y muy importante y muy, muy emotivo, sí. Así que, bueno, qué suerte que podamos cerrarlo así también, juntas, como lo empezamos. Así que sí, va a ser increíble. Yes. Y esta cosa de qué complicado es ser consciente de, por ejemplo, esta pregunta que nos habéis hecho de cómo se siente esta etapa final, y es como, no soy capaz de pensarlo, porque eso, estamos tan metidos en que vamos a estrenar ahora el Don Gil de las Calzas Verdes, que te metes en la rutina de vamos a trabajar, y seguro que cuando terminemos y nos vayamos de Almagro, ahí empezará a caernos las fichas fuertemente. Entonces ahí podemos hacer otra entrevista, llorando si queréis, contando lo mal que estamos de terminar.